poco movimiento nomás y desarmó todo. El Señor continúa derramando su gracia, amén. Es para mí un gozo estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra del Señor y luego para llevar adelante una asamblea que es necesaria. Los cariños de mi esposa, de los hermanos de la congregación, y ahora quiero que vayamos juntos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 32 al 35. Quiero hablarle de pasos para un avivamiento. Siempre estamos hablando de avivamiento. Queremos un avivamiento, queremos un mover sobrenatural, queremos que cosas sobrenaturales ocurran. Bien, vamos a mirar un poquito la palabra del Señor en esta mañana. Les felicito por el grupo de alabanza. Gracias a Dios por todos los cambios que han ocurrido a nivel edilicio, por los hermanos que ya tienen unos cuantos años en la congregación y les conozco, y por cada uno de los nuevos también, que son unos cuantos. Felicitaciones, a seguir creciendo. Amén. Hay muchísimo más. Vamos a la palabra. Dice en Hechos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Un avivamiento. Amén. Un avivamiento. Todos se convirtieron. Oramos. Querido Padre Celestial, amado Dios, estamos agradecidos. Agradecidos porque nos has alcanzado con tu gracia, con tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados, y nos has dado vida juntamente con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por transformarnos, hacernos nuevas criaturas. Gracias por hacernos tus hijos. Y gracias por hacernos portadores de este mensaje poderoso. Este mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo recibe, a todo aquel que lo cree. En esta mañana, una vez más, a tu Espíritu Santo, ministrando tu palabra a cada una de nuestras vidas. Ministra de tu iglesia, Señor. Tuyo somos, y a ti es la gloria, a ti es la honra, y a ti es la alabanza. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Y en ese nombre te damos gracias. Amén y amén. Decimos gloria a Dios. Pueden ocupar los asientos, hermanos. Creo que todos los aquí presentes queremos que muchos sean salvos. Amén. Hay una versión de la iglesia que somos un pueblo pequeño muy feliz. Y si bien eso es cierto, que no somos multitud, no obstante, no somos un pequeño pueblo feliz. Somos un pequeño pueblo. Cuando somos un pueblo pequeño somos infelices, porque nuestra felicidad es la felicidad de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén.
Pero hay una concepción en la iglesia, hablando sociológicamente, una concepción de que, bueno, como la Biblia dice que no todos van a ser salvos, entonces nos conformamos con que todos no sean salvos, con que pocos sean salvos. Y nos sentimos bien. Y no deberíamos de sentirnos bien porque Cristo murió por todos. Amén. Dice acá la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hacemos oración, ¿verdad? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pero el pasaje sigue: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y si hay una persona en la historia del cristianismo que podía sentirse satisfecho con su vida, este era el apóstol Pablo. Cuando se despide dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona, la cual el Señor juez justo me dará, en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero su vida fue una vida marcada por la salvación y por el alcance de los individuos. Se despide diciendo: bueno, desde Jerusalén e Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y ahora voy a pasar por Roma de camino a España. El Señor le cortó el vuelo antes. Ya no iba a llegar allá. Pero su olor repartió la fragancia de Cristo en el mundo conocido, donde podía llegar allí el Evangelio, la persona maravillosa de Jesucristo alcanzaba a otras vidas. Pero no voy a hablar de Pablo porque leí de Pedro. Leí de Pedro en un contexto específico. Leí de Pedro en el contexto del libro de los Hechos, en el contexto de la misma iglesia que Pablo integra. Pero Pablo se va más a los gentiles y Pedro se queda más con los judíos, aunque también alcanza al pueblo gentil. Y en este pasaje específico que hemos dado lectura, dice que Pedro ha tomado una decisión. Pedro ha salido para visitar a los hermanos. En el contexto histórico, dice la Escritura que todos los discípulos en aquel tiempo habían sido desparramados, hablando en criollo. Había habido una persecución y los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Pablo no estaba allí. Los que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles: Santiago, Pedro, Judas. Bueno, y algunos otros estaban en Jerusalén mientras que la iglesia perseguida se iba
multiplicando. Porque si nosotros no obedecemos por la buena, para predicar el Evangelio vamos a salir bajo presión de alguna manera. Si nosotros no compartimos la palabra a nadie, capaz que nos toca ir a un sanatorio, no como visitante, sino como paciente, y allí compartir la palabra del Señor con otro. Es feo eso, ay pastor, digo enferma, entonces, bueno, allá ahora, quiero hablarle de pasos que provocan, que producen, que le permiten a Dios provocar un avivamiento. Qué lindo que toda la gente de aquí de Rocha se convirtiera al Señor. Mi primer año de ministerio, mi primer pastorado, nuestro primer pastorado era en la ciudad de Dolores. Hice un corazón y puse el corazón en el púlpito, ahí adelante. Dolores, ciudad para Cristo. Y viene un colega muy filtrado ya, con una vida bastante compleja, y me dice, pero eso nunca ocurrió en la historia. Bueno, de eso se trata el Evangelio. Las cosas que nunca ocurrieron en la historia son las que Dios hace. Y las que son buenas en la historia, Dios las repite para el beneficio de la humanidad. Pero este hombre tenía un desánimo metido hasta en los huesos, ¿no? Así como Jeremías tenía un fuego ardiente metido en los huesos, este tenía un desánimo que le había penetrado hasta los huesos. No podía concebir un pensamiento de que Dios puede. Dios no quiere que la gente se pierda. Entonces yo tengo que aliarme con Dios o con quién. Yo prefiero aliarme con el pensamiento de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, consideremos uno de los motivos, uno de los fracasos de la iglesia, hablando en términos generales, es la concepción que la iglesia tiene sobre su propia vida y Dios. Dios existe para suplir las necesidades de la iglesia. Dios existe para mantener a su iglesia a flote. Dios existe para servir a la iglesia. Bueno, hermano, esa teología no es la bíblica. La iglesia existe para honra y gloria del Señor. Usted vive para la honra y la gloria de Dios. Dios le ha dado vida a usted con el propósito de que su nombre sea glorificado por la transformación que le ha hecho en usted y por lo que Él puede hacer a través de usted, no por su capacidad, sino por la capacidad de Él en nosotros mediante la persona del Espíritu Santo. Pero nosotros nos apegamos a Mateo 7:7. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Y es cierto. Amén. Amén. Es cierto en la palabra de Dios. Dios responde que hijo de usted, que padre de usted, que si su hijo le pide pan le darán las piedras, si le pide pescado le darán una serpiente, pues si ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Pero eso no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es Cristo. La vida del cristiano es que otros conozcan a Jesucristo. Nosotros tenemos que entender la teología bíblica. Romanos capítulo 14, versículo 7 en adelante. Romanos capítulo 14, es precioso lo que nos dice la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor es preciosa. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así
Pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y miren lo que sigue. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, dueño, amo. Señor, no. Hoy para nosotros le decimos, para abordar a una persona y abordarlo, le decimos, Señor, ¿me permite? No. Acá no se trata de este tipo de asesión de la palabra. Señor, que es con mayúscula, el dueño, el amo, el supremo. Amén. Y Cristo murió y resucitó para ser el Señor, así de los que viven como los que han muerto. Amén. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Segunda de Corintios, capítulo 5. Conocemos el texto 5:17. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, pero me interesa antes ese pasaje, porque antes habla de nuestra responsabilidad. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos quebranta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que el primer paso, hermanos, para que se produzca un avivamiento es entender que existimos para la honra y la gloria de Dios. Que Dios debe disponer de nuestras vidas, que nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo, obedientes a la palabra de Dios y dar pasos para que el nombre del Señor sea glorificado. Lo primero es entender eso. Dios no es el supermercado, no es la sucursal, no es el supercomercio que puede proveernos todo, aunque puede y aunque quiere. Y generalmente provee y lo hace en abundancia cuando andamos en obediencia. Si andamos en obediencia, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver lo sobrenatural. Vamos a ver provisiones en formas sorprendentes. Pero tenemos que entender que como integrantes del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, debemos de vivir para Dios. Amén. Y la vergüenza, guardarla en el bolsillo. Sí, pero ¿y si voy y si salgo? El problema es que nunca salimos. El problema es que, hablando en términos generales, la iglesia es poco salidora, poco evangelizador. Hay poca disposición para enfrentar el campo. Ahora, si queremos ver avivamiento, debemos de estar dispuestos a dejar nuestra zona de confort. Primero, entender que somos del Señor. Amén. Usted es de Dios. Usted tiene planes. Yo no estoy aquí predicando el Evangelio porque no tuviera planes. Yo no estoy predicando el Evangelio porque soy una persona fracasada, porque fui una persona fracasada. Si antes de conocer a Cristo era un clavo remachado. Ya muchos conocen mi historia. Les dije que en mi pueblo había solamente 2 comisarías, en las 2 estaba bien anotado, reincidentemente anotado, atrevido, contumaz, tenía todas las cualidades que tiene un pecador. Pero un buen día el Señor me alcanzó. Escuché el Evangelio cantidad de veces, capaz que alguno de ustedes todavía está así. Escuchando el Evangelio, lo tienen que codear y yo hago el llamamiento, usted como le pegan un codazo pasa al altar y se entrega.
y después se va y se olvida de todo. Así lo hice yo, hasta los 17 años que tuve un encuentro con el Señor y me cambió la vida. De 17 a 20 años el Señor revirtió toda mi mala fama, todo lo malo que había hecho, todo lo terrible que era. Me transformó en una persona de bien, me bendijo, me prosperó. Y cuando estaba próspero y sintiendo el sonido del dinero y con una vida ya proyectada, con 20 años estaba haciendo pata ancha, el Señor dice, bueno, Mocito, vení acá. Quiero que me sirvas, quiero que prediques, quiero que me honres. Señor, yo te honro con lo que tú me has dado. No, chiquito, no. A mí no me la pasás, no me vas a amonear. No lo estás haciendo bien con todo lo que te he dado y si te dejo la piola, no. Así que el asunto contigo es que quiero que me sirvas y gloria a Dios. Hace unas cuantas primaveras que es lo que hago con gozo y con alegría, y no hay mejor vida que la de servir a Cristo. Amén. Amén. Y sin querer han andado por el mundo, he recorrido algunos, no todos los países, pero una cantidad de países que mis colegas de infancia, bueno, aparte de que muchos de ellos ya no están sobre la tierra, era normal por la vida que llevaban, era normal que la vida se acortara. Pero también aún teniendo profesiones no han podido despegar. No obstante, Dios te lleva donde Él quiere llevarte si tú le permites a Él obrar. Pero debe haber en nosotros una disposición. Llega el momento en que Dios nos llama a dejar nuestra zona de confort. Estamos tan cómodos, estamos bien, nos sentimos seguros. Pero si queremos ver milagros, tenemos que tener la disposición de salir. Es interesante, cuando hay milagros en la vida de Pedro, siempre tiene que ver con movimiento. Cuando usted lee el libro de los Hechos, antes del no tengo plata ni oro, y algunos cristianos no tienen porque ni oran, ni obedecen, entonces no tienen nada. Pero no obstante ellos se dicen ser cristianos. Ustedes no son así, pero yo conozco, miren, conozco muchos que se dicen ser cristianos y viven en una ruina continua, pero nunca obedecen. Y si no obedecemos es muy difícil poder recibir la abundancia del cielo. Ahora, cuando usted lee Hechos, usted dice, subían Pedro y Juan al templo a la hora de la oración. Subían, bajaban, salieron, fueron. Hermanos, esas son las claves para un avivamiento. Dejar la zona de confort. Hace pocos días, permiso, un balde de agua. Hace pocos días cumplimos 50 años de casado con mi esposa. 50 primaveras. Y le digo a uno de los colegas, ¿sabes cuál es el secreto? Dice, sí, decime el secreto, tener una buena cintura, esquivarte siempre. Esa es la parte del chiste, ¿no? Después le cuento la otra. Pero ¿a qué viene todo esto? Porque cuando mi esposa tenía 4 o 5 años, su papá estaba muriendo de un cáncer terminal en el pulmón izquierdo. Desahuciado por la ciencia, enviado a morir a la casa, recurrieron al curanderismo, gastaron la plata, pero un día un hermano llamado Santiago Melgarejo, que tuve la dicha de conocer, se enteró, él era miembro de la iglesia San Martín, en Montevideo teníamos 4 iglesias en los años 60, él se entera por medio de otro cristiano de que había una persona familiar de una hermana que estaba muriendo en barrio Los Bulevares, Montevideo. Él caminó
tal vez de 5 a 10 kilómetros porque no tenía plata para el ómnibus, para ir a orar por quien a la postres fue mi suegro. Oró por él. Mi suegro era gallego, perdonen los descendientes que hay acá, pero Durango el hombre, Durango. Oró por él y le dice a mi suegra, ya casi que ni hablaba, dice, decile, hombre, que no venga más. Nadie pudo hacer nada por mí, y él con estas palabras, ¿qué va a hacer? Con eso, ¿qué va a hacer? Santiago Melgarejo escuchó lo que él le dijo a mi suegra y dice, señora, su fe va a salvar a su esposo. Esa noche, mi suegro, que ya no dormía para el lado izquierdo, desinfectaba la habitación, todo por el olor, durmió para el lado izquierdo. El tercer día comió su cucharada de espinaca sin éter, Dios lo sanó radicalmente. Gloria a Dios. Y esa sanidad en la vida de mi suegro hizo que se abriera allí un anexo. Pero no solamente se abrió un anexo, sino que sus hermanos, las hijas de sus hermanas, de sus hermanos, sus sobrinas, creyeron también, sus hermanos en parte creyeron, pero la descendencia creyó en el Evangelio y hoy hay sembrado en el Uruguay, en Argentina, en Alemania, en Brasil, hay sembrado García López García por todos lados, esposa de pastores, hombres y mujeres que sirven al Señor. Pero eso no comenzó de sí, de por nada. Una persona caminó, dejó su zona de confort. Fue a orar por una persona que ni le agradeció y que él no vio instantáneamente el milagro. Después, lógico que lo vio. Mi suegro era machazo, si lo habrá visto. Por todos lados lo vio después. Después llegó hasta ser diácono, está bien, tuvo un parálisis de pierna porque buen incrédulo no quiso creerle a Dios ni dejar que su familia se convirtiera, entonces el Señor lo dejó de la cintura para abajo paralítico y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Y mi suegro iba a Ateneo y mi suegro caminaba y los médicos decían, usted no puede caminar, usted está muerto de cintura para abajo. Y usted no puede. Y mi suegro arrastraba la pierna y igual caminaba para arriba y para abajo y hacía albañilerías. Usted no puede. Lo que es imposible para los hombres, esto es posible para Dios. Amén. Algunos ven a la ciencia como si no. El médico dijo, yo respeto la ciencia. Y siempre digo, los mata sanos y discuto con algunos de ellos. Sobre algunas cosas discuto bastante. Y termino diciéndole, vos no sabés todo. La ciencia es una de las tantas disciplinas evolutivas del hombre. Ni la psicología, ni la sociología, ni la medicina, nada de las disciplinas que maneja el ser humano son concluyentes. El único concluyente es Dios y su palabra. Si la palabra de Dios dice, usted dice amén. Y si la palabra de Dios no lo dice, usted dice veremos. Amén. Queremos ver un avivamiento, pero tenemos que dejar la zona de confort. Y con estos calores, los otros días recibimos 8 mochileros de Jucum. Jucum tiene muchas modalidades. Estos vienen de Paso Fundo, Brasil. Y el proyecto de ellos era y es salir a la calle, y gente que tiene en muchos casos dinero, pero salen sin dinero, sin tarjeta, así como Dios mandó a los discípulos. Y el mayor tiempo tienen que invertirlo en la calle, no en la calle. O sea, compartiendo el Evangelio con las personas. Entonces,
meta a hacer dedo. Los otros días lo veníamos rastreando. Bueno, vamos a salir a las 7 de la mañana en San José. Bien, lo vamos a esperar con la comida pronta. El último llegó a las 10 de la noche, o sea que bastante rato para esperar con la comida pronta. Ahora, el asunto es que ellos ven milagros. El asunto es que Dios le provee. El asunto es que gente recibe a Cristo y se sana. El asunto es que personas se convierten. Pero hay personas que dejan la zona de confort. Y para eso no hay que hacer ningún milagro. Hay que levantarse. Los pentecostales tenemos una característica, le metemos fuego en los cultos, saltamos, danzamos. Dijo uno, tuvimos un culto glorioso, rompimos 3 bancos. ¿Y después qué hacemos? Transpiramos todo, nos pegamos un buen baño, nos sentamos a mirar televisión y a tomar mate amargo. Aleluya. No está mal eso. No son cosas que estén mal. Pero lo que está mal es pasar sentado toda la vida. Lo que está mal es no dejar la zona de confort. Hay una canción folclórica, un día esta la voy a rescatar para recitarla toda. Pero se trata de un gaucho loco enamorado. Está enamorado de la muchacha. Yo sé que ninguno de ustedes está enamorado jamás. Y todos los que estamos enamorados alguna vez, alguna cosa escribimos, le dijimos a la amada. No lo voy a quemar, hermano, así que lo dije. Pero todos, o un Becker, o un Rubén Darío, o alguna creación propia hemos hecho para expresarle algo a la amada. Amén. Bueno, y este gaucho plantea en la canción un sinnúmero de posibilidades. Es precioso todo lo que piensa y sueña con su amada. Y termina la canción diciendo, pensar que la quise tanto y nunca le dije nada. Qué triste la vida de un cristiano que piense en las posibilidades que tiene en Cristo, en las posibilidades que tiene en el Evangelio, en lo que Dios puede hacer a través de su vida. Pero nunca se despega de la silla. Nunca vence la vergüenza. Nunca deja el qué dirán. Nunca se aparta la opinión de los demás. La gente no nos va a aplaudir. No vivo por el aplauso. Soy inmune a un montón de cosas que los demás seres humanos no son inmunes. Gracias a Dios, Dios me inmunizó por mi propia crianza una cantidad de cosas. Al mucho afecto, a la falta de afecto. Bueno, mire, si yo fuera un psicólogo puedo dejarlo loco en poco rato. No me va a entender ni loco me va a entender, ¿no? Es muy complejo, muy complicado. ¿Y cómo puede? Y por la gracia de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay gente que nunca se desprende. Siempre está pegado por alguna causa, por algún trauma, Mire, querido, usted quiere ver la gloria de Dios, quiere ver el poder de Dios, despréndase. Deje el caballo de batalla de lo que le pasó, que no lo quisieron, que lo adoptaron, que lo criaron, que lo patearon, que lo besaron mucho, que lo besaron poco, que le dieron, que no le dieron. Deje eso de lado. Usted en Cristo es una nueva criatura, usted es un hijo de Dios, un hombre, una mujer lleno de posibilidades. Un instrumento que dice 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero había una canción en la década de los 80, la historia del cristiano como don. Los jóvenes la cantaban en los campamentos, ¿no?
Esta es la historia del cristiano como don. Pasaba su vida sentadito en el sillón. No sé, todo está bien, no me saque de mi lugar. Si el mundo está perdido, no lo he de salvar yo. Capaz que me le comí varias estrofas. Pero conozco la historia del cristiano como don. Mire, amado, Dios nos da grandes sueños. Todos tenemos sueños. Todos tenemos sueños. Pero para que un sueño se concrete, de hecho las realidades se basan en los sueños. Usted primero sueña, para después poder plasmar esos sueños. En el área laboral, en el área afectiva, aún para hacer la casa, usted la sueña, después la lleva un arquitecto, lleva sus sueños, o simplemente comienza a plasmarla directamente. Pero primero está el sueño. Pero si no se mueve, ¿qué pasa con los sueños si no nos movemos? Sueños son nomás, queden en eso. Pero cuando damos un paso, las cosas cambian. Amén. Pedro, visitando a los hermanos, llegó a los que habitaban en Lida y en Sarón y encontró a alguien que ya hacía rato que estaba postrado en cama, pues era paralítico. Y es interesante, ni oró por él Pedro. No oró por él. No se destaca Pedro en los milagros por las oraciones, sino por la forma en que aborda el problema, la situación. ¿Se acuerdan del templo hermoso? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda, agarró las manos, se afirmó, y entró el otro primero que ellos al templo saltando. ¿Armó una revolución? Los sacerdotes lo querían sacar a mango. Trajo una revolución, un avivamiento. Ahora, ese es el tercer paso. El primero es reconocer que vivimos para la honra y la gloria del Señor. El segundo, que debemos estar dispuestos a dejar nuestra zona de confort. Y el tercero es que tenemos que proclamar a Cristo, no otra cosa. Cristo es el que hace el cambio. Amén. ¿Se acuerda Marcelo Patrono? Bueno, algunos ni saben que hubo un cantante llamado Marcelo Patrono. Tenía una canción emblemática. Y su canción emblemática era: el cambio es Cristo, el estribillo, el cambio es Cristo, el cambio es Cristo, el cambio. Bueno, un hermano medio sordo le pregunta a otro: che, ¿qué está cantando del camioncito ese? No era el camioncito, el cambio es Cristo. Cristo, hermano, es el que salva, el que sana, el que transforma a los individuos, el que transforma a la familia, el que trae vida, el que trae esperanza, el que nunca cambia, el que nunca defraudó, el que nunca mintió, el que nunca fracasó. Presentemos a Jesucristo. Pedro no fue pensando qué mensaje le iba a dar a Eneas. Pedro fue. Y como andaba lleno el Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo lo guió, le dio una palabra de ciencia y de fe. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y se terminó el asunto. Y se levantó y anduvo, y un gran avivamiento se produjo. A veces nosotros pensamos y elaboramos porque nos gusta complicar las cosas. No, pero si yo hago esto, ¿y qué paso tengo que hacer? ¿Y qué otro paso tengo que seguir? Y tengo que consagrarme más, y tengo que... Es cierto, debemos de vivir, permiso, debemos de vivir una vida consagrada, o sea, de comunión con el Señor.
Amén. De comunión con el Señor. Y eso no es difícil. Amén. No es difícil. Es una familia que es normal, que está bien. No es difícil que el padre se comunique con el hijo ni el hijo se comunique con el padre. Estoy hablando de familias que fluyen, normales. Hoy asistimos en una sociedad, familias completamente, ¿verdad?, desfasadas, con innumerables cantidades de problemas. Pero lo normal es el diálogo, es el hablar, el andar en comunión, el planear juntos, el hacer cosas. Amados, que sea fácil para nosotros entender y poner en práctica la palabra de Dios. Proclamemos a Cristo. Si usted habla de la iglesia, va a tener problemas. No, esa denominación. Yo conozco a un pastor trucho. Aunque tratamos de que no haya, pero siempre hay uno. Solo seres humanos somos falibles. Amén. Por eso el infalible es Jesucristo. Amén. Entonces presentemos a Cristo. Las doctrinas son buenas, son necesarias, pero no nos salvan. El que salva es Cristo. Amén. La doctrina es para que nos mantengamos luego dentro de determinados parámetros y no hagamos, ni digamos, ni cometamos cualquier barbaridad. Pero la clave es la persona de Jesucristo. Amén. Cuando usted quiere sanidad, tiene que encontrarse con Cristo. ¿Quiere libertad? El Hijo es el que hace libre, el Hijo es el que sana, el Hijo es el que nos justifica, por el Hijo somos adoptados en la familia de Dios, y el Hijo es el que vendrá en cualquier momento por usted, por mí, por su iglesia, por nosotros. La clave que la gente necesita es que usted le presente a Cristo. Mirá, yo no sé mucho, pero una cosa sé, que Jesucristo puede hacer el milagro que tú estás necesitando. Para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. No perdamos la oportunidad de presentar a Cristo, pero ya está desahuciado. Jesucristo puede. Pero no tiene vuelta, es un loco más duro que tronco de mate, está metido en las adicciones imposibles, no entiende ni la mitad de las cosas. Preséntele a Cristo. Amén. Póngale la mano y dígale: mira, Jesucristo puede obrar el milagro que tu vida necesita. Nadie puede hacerlo, pero Jesucristo puede hacerlo. Pedro siempre tenía la misma declaración: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo no te va a dejar avergonzado. Si presentas la denominación, te van a pegar un cascotazo. Si presentás el pastor, no es moneda de oro para quedarle bien a todos, y que vas a tener problemas. Si presentás una doctrina, te vas a pelear por la doctrina. Si presentás la religión, vas a tener lío por la religión, va a llegar la sangre al río. Pero si presentás a Jesucristo, estás presentando al único, al excelso, aquel que su nombre es sobre todo nombre, aquel para el cual no hay nada imposible. Así que reconozcamos que somos de Dios, le pertenecemos. Dejemos nuestra zona de confort y simplemente proclamemos que en Jesucristo hay solución, hay salvación, hay milagros. Hay milagros en el nombre del Señor. Y a partir de ahí te dice: pero y con uno solo se convirtió. Pero uno se convierte en multitud. Uno se convierte en avivamiento.
Uno se convierte en una expresión de la gracia y el poder de Dios que sorprende al mundo. Dios es magnífico. Sabe lo que hacer si tú le das la oportunidad. Así que, amados, a producir milagros hemos sido llamados. Seamos hombres y mujeres que dan pasos para que un gran avivamiento se produzca. Nos ponemos de pie en esta mañana. Aleluya. Y le decimos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque eres tan bueno para con nosotros. Gracias porque has tenido misericordia. Gracias porque nos has salvado a nosotros. Gracias porque somos tuyos. Estamos en tus santas manos. Vivimos para gloria y alabanza de tu santo nombre. Y si vivimos para ti, vivimos, Señor. Y si morimos para ti, morimos. Sea que vivamos o que muramos, tuyos somos, Señor. Para expresar tu gloria. Para que tú expreses tu gloria y tu poder a través de nosotros. Ayúdanos a salir de la zona de confort. Ayúdanos a dejar la silla. Ayúdanos, Señor, a dejar el temor, la vergüenza, a dejar los prejuicios, a dejar los miedos. Ayúdanos, Señor, a salir a la calle, a hablar y a presentar a Cristo. Señor, tú nunca nos has defraudado. Tú nunca nos has dejado. Ayúdanos a vencer todo miedo, todo temor. Señor, que podamos hablar de ti con denuedo. Decir que tú eres el único porque lo eres. Decir que en ti hay poder porque en ti hay poder. En ti hay salvación, en ti hay sanidad, en ti hay milagros. Oh, rabaracanda, rabacita, rabacaya. Cita, rabaracaramas. Señor, toca en esta mañana si hay cuerpos enfermos. Señor, extiende tu mano sobre las vidas necesitadas. Obra en forma sobrenatural. Una vez más, obra en forma sobrenatural. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos y agradecemos. Amén. Decimos gloria a Dios. Pueden ocupar los asientos, amados. Bien.